hayan hecho habitualmente en la práctica privada. Les van a llegar a ustedes los pacientes que ya fueron atendidos de forma privada y la mayoría de ellos a lo único que llega es a pedirles su pase para si necesitan quimioterapia o si necesitan radioterapia. Muchos de ellos ya llegan con un tratamiento quirúrgico realizado y lo único que quieren es su envío para completar los tratamientos, que a veces son los más caros realmente, las quimioterapias y las radioterapias, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ustedes deben de entender. Confío en que leyeron el tema, doctores, porque esa es la parte realmente más importante que ustedes puedan sacar de patología, es lo que les va a servir. Si no leyeron, tienen tiempo de leer y tienen oportunidad de ponerse al corriente, doctores. Es importante saber, doctores, qué tipos de neoplasia tenemos, cuándo son benignas, cuándo son malignas, qué tipos de tratamiento les toca. Y en todo esto, doctores, aunque parezca mentira, patología lleva una parte importante. Ustedes como quirúrgicos, doctores, o como oncología médica, van a hacer de tratamiento médico o quirúrgico lo que el patólogo les diga, doctores. Entonces, si obviamente ustedes no tienen, pero ni la más mínima idea de lo que pueda tener ese paciente y se topan con un patólogo tonto, doctores, ¿sí? Y se topan con la doctora Echeverría y está tonta, y entonces agarra y les dice, tiene cáncer, y ustedes no tienen ni idea de la historia clínica del paciente, ni lo han explorado y no tienen una idea de lo que pueda tener. Entonces, aunque no tengan nada de cuadro clínico, pero la doctora Echeverría les dijo que tiene cáncer y ustedes van y operan porque alguien les dijo que tiene cáncer, porque el patólogo les dijo que tiene cáncer. ¿Y qué tal si la doctora Echeverría se equivocó? Si la doctora Echeverría traspapeló los resultados. Si la doctora Echeverría no puso en atención a lo que incluyó y el técnico le entregó cambiadas las laminillas y con diferente número y la doctora ni se percató en su hoja de anotaciones que realmente no correspondía al tejido. Hay un sinfín de cosas que pueden suceder, doctores, en el área de patología y que pueden acusar a uno como patólogo de exagerado, ¿ok? De que, a ver, yo metí esto, no corresponde. Y decir muchísimas cosas de uno como patólogo, doctores, pero personalmente el hecho de ser tan quisquillosa, ¿sí? Quisquillosa o tan exagerada con las cosas, doctores, es porque definitivamente estoy convencida de que lo que yo les pueda decir a ustedes como médicos en un resultado va a impactar de manera directa, no indirecta, doctores, directa sobre el tratamiento y el seguimiento que se le dé a ese paciente. ¿Por qué les digo esto, doctores? Tuve un caso, ahorita les estoy dando clase ahorita a esta hora y estoy en casa porque estoy de vacaciones en el ISSSTE. Pero tuve un caso recientemente en el ISSSTE de un paciente que le hacen un procedimiento muy amplio, muy amplio, doctores, a la mayoría de los pacientes por el simple proceso que es la cirugía, les va mal. ¿Y qué creen, doctores? Sorpresa, recibo la pieza y al estarla empezando a trabajar, yo no veo tumor. La dejo fijando, utilizo los estiletes para derivar todos mis conductos y encontrar todas las vías, creyendo inocentemente de que a lo mejor el tumor no lo veía yo macroscópicamente, que fijando iba a encontrar alguna zona indurada. Al siguiente día que llego y voy y corto nuevamente el tejido donde ya tenía yo mis estiletes, sigue sin haber neoplasia. Meto muchos cortes de la zona a estudiar, donde me decían que había tumor o neoplasia, doctores, y resulta que al microscopio pues veo lo mismo que mis ojos vieron. No hay tumor. Todavía dudando de mí, doctores, ¿sí? Dudando de mí, no de los demás, dudando de mí, dije, no,
no lo estoy viendo. Pido que me saquen los estudios previos del paciente, de todos los diagnósticos que tenía hasta llegar al diagnóstico que orilló esa cirugía. Me pasan la laminilla, doctores, con la cual dieron el diagnóstico de malignidad y yo la veo, no tiene nada. Entonces, pues ante eso ya no hay nada que hacer, ¿verdad, doctores? O sea, efectivamente. Pues por eso yo no veo nada, porque resulta que no hay nada, doctores. Entonces, en todas las especialidades, doctores, habemos gente que no estudiamos. Y a lo mejor puede no ser tan importante en algún momento o en alguna otra carrera, doctores. Pero en medicina necesitan estudiar y necesitan saber. Necesitamos todos. ¿Ok? Y el hecho de que ya seamos médicos, generales, especialistas, subespecialistas, archirrequete contra especialistas, doctores, tenemos que seguir estudiando y preparándonos. Tenía yo una compañera en uno de los hospitales y en alguna ocasión soy muy reacia y muy fea, una persona muy fea, pues, honestamente. Si a mí me preguntan, o sea, y me vienen a consultar un caso, veo el caso, pero ¿qué pido, doctores? No soy de las que les da las cosas así. O sea, si a mí un compañero viene y me consulta un caso, lo veo, le doy mi opinión y lo mando a estudiar, si no tiene idea. Si regresa en una segunda ocasión, ya sea con ese caso, con otro, y yo le pregunto algo y no tiene idea, no le vuelvo a ayudar. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que tiene uno que estudiar. Yo creo que si les dicen o si les decimos qué son las cosas, se van y nada más anotan hacia el resultado y no lo estudian. Y les va a tocar otro caso igual y no van a tener ni idea porque pues ya no se regresaron a verlo ni a estudiarlo, nada más anotaron lo que se les dijo. Entonces esta compañera me preguntaba en alguna ocasión con cáncer de mama y me decía que cómo diferenciaba yo cuando era de un tipo u otro, ¿no? Tengo algo que es, no puedo evitar hacer mis caras cuando algo no va bien o algo pues no me cuadra, ¿verdad? Entonces, recuerdo que dije, es que eso, pues eso lo aprende uno en la especialidad, doctor, eso es histología básica. Y me dice, es que necesito aprender, necesito que usted me enseñe a hacer eso. Y se agarré y le dije, doctor, es que usted necesita estudiar. ¿Ok? Entonces, todas las especialidades tenemos que estudiar, doctores, todas. El hecho de que patología no sea quirúrgico, no sea clínico, que sea un auxiliar de diagnóstico, doctores, créanme, o sea, y se los digo por eso, o sea, no porque yo diga que patología es lo más importante, no, doctores, pero sí tenemos que entender que de lo que nosotros les digamos es cómo van a actuar ustedes ante ese paciente. Si nosotros les decimos, ¿sabes qué? No tiene nada, está curado, es benigno, ¿sí? O sea, ustedes se quedan tranquilos y el paciente se va a su casa. ¿Y qué tal si me equivoqué? Y si realmente tiene una neoplasia, o sea, ese paciente va a regresar y va a regresar seguramente con metástasis y en un estadio muy avanzado donde ya no se va a poder salvar, doctores. ¿Ok? O si les digo es maligno y resulta que no es maligno, doctores, y ustedes hacen una cirugía tan amplia que le quite calidad de vida al paciente y resulta que no tiene nada. Entonces, hay que sopesar, todas las especialidades son importantes, doctores, pero sí debemos de tener mucho cuidado. A veces se burlan mucho de cuando los patólogos les ponemos, sugiero correlación clínico-radiopatológica, ¿no? O clínica laboratorio patológica. Doctores, de verdad, o sea, a veces hace falta hacer una adecuada correlación. En los hospitales donde normalmente se forman residentes, en el caso de la especialidad de patología, doctores, para que puedan otorgar la especialidad, necesitan ser hospitales de tercer nivel. ¿Por qué? Porque precisamente los procedimientos y los procesos que se hacen en tercer nivel pues son variados y aprende uno de todo.
por ser hospitales de tercer nivel, doctores, están organizados de tal manera que hay clínicas, o sea, y clínicas no es como nada más el edificio, se le llama clínicas al conjunto de especialidades que se unen, ¿no? Por ejemplo, clínica de mama, y teníamos, por ejemplo, el radiólogo intervencionista, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el patólogo y el de ginecólogo. Estamos hablando de por lo menos 6 especialidades reunidas un solo día de la semana para ver todo lo que se iba a operar en la semana, que tiene, que se le hace, que hacer, que esperar, cuando nosotros sabíamos que nos iban a mandar un transoperatorio de ese paciente. La clínica de cabeza y cuello, pues todos, nos estábamos hablando del maxilofacial, del cirujano oncólogo de cabeza y cuello, del otorrino, o sea, de todas las especialidades del oftalmo, todo lo que tuviera que ver con cabeza y cuello y patología, por supuesto. La clínica de sarcomas, entonces eran los cirujanos oncólogos que se hacían cargo de sarcomas y esos eran abdomen y otros eran tejidos blandos, doctores. O sea, eran clínicas, o sea, clínica de sarcomas, clínica de mama, clínica de cabeza y cuello, clínica de tumores uroteliales, clínicas, doctores. Y entonces era reunirnos con todas las especialidades y platicar y conversar y discutir los casos. Sí, no, ¿por qué? O sea, era de, pues, ¿sabes qué? Tú dices que tiene una neoplasia, yo no le veo neoplasia, yo veo esto. ¿Y sabes qué? Pudiera ser que te dé todos los datos porque histológicamente tiene esto. Y entonces ya el clínico decía, bueno, pero no me cuadra por esto. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a meter a operar y voy a pedir un transoperatorio para que veamos bien, ok, ¿qué puedo hacer por ti en un transoperatorio? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Qué te puedo otorgar? Entonces, eso era lo importante, doctores, o sea, que todos platicaran el caso. Tristemente aquí, doctores, o sea, si bien me va a traer el nombre del paciente, las hojas, las solicitudes, no dicen a veces más. O sea, no dicen más que el nombre del paciente, ¿no? O sea, nombre del paciente y el número de seguridad social o el número de cédula del ISSSTE, porque se los piden para registrarlos. Si no, pues ya no nos ponen nada. Entonces, obviamente, si uno quiere hacer correlación, en mi caso, cuando tengo casos clínicos de los cuales tengo duda porque ya vi el espécimen del microscopio, ya vi la parte microscópica y no me cuadra, doctores, el diagnóstico, subo a rayos X. Subo a rayos X y empiezo a buscar, a ver, muéstrame por favor la tomografía de tal paciente, dónde está la lesión, cómo se ve, qué les parece. Y tiene uno que andar, doctores, haciendo circo, maroma y teatro, pedir expedientes, ¿no? Lamentablemente en el seguro, por ejemplo, en alguna ocasión que pedí un expediente, me salieron que yo no tenía por qué pedir el expediente porque yo no veía pacientes. Entonces dice uno, bueno, pues si todos estamos igual de mensos, pues ¿qué le espera al paciente, verdad? Entonces, a veces, doctores, aunque les parezca absurdo y aunque sientan que van a perder tiempo, doctores, hay que llenar las hojas de patología como se debe. Hay que poner los datos que aunque para ustedes no parezcan importantes, a veces para nosotros, doctores, nos ayudan mucho. ¿Ok? Entonces, es importante que sepan qué tipos de neoplasias existen, cuáles pueden tratar. Y ojo, doctores, nuevamente, como médicos generales, ustedes sepan con qué especialidad van a enviar a su paciente. Si saben, lo hacen. Si no saben, pregunten, doctores, pero no hagan perder el tiempo a los pacientes. Los pacientes que tienen una neoplasia maligna, doctores, los días, doctores, es tiempo que apremia para ellos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, doctores, las neoplasias, doctores, son masas anormales de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con los tejidos normales y que va a persistir aún, ese crecimiento persiste aún de que quitemos el estímulo que lo haya originado. Todas las neoplasias, doctores, se originan de células normales. En un inicio eran células normales. Pero, ¿qué sucede? Si esa célula está alterada genéticamente, todos podemos tener la alteración genética, pero necesitamos el estímulo, doctores, que haga que se pueda dar esa transformación en la célula y que se pueda replicar.
Si nosotros tenemos una célula por ahí que tiene alteración genética, doctores, una sola célula y entra al ciclo celular y el P53 se pone listo y la detecta, ¿qué va a pasar? Pues la elimina, doctores, y es lo que pasa con la mayoría de las neoplasias o con muchas células que tienen alguna alteración. El P53 se percata de las alteraciones y en el ciclo celular, en el momento de la parada, lo que hace es que las desecha. Estás anormal, tienes un problema, sabes que no sirves, tú te quedas fuera de acá. Pero, ¿qué pasa con las células en las neoplasias, doctores? Resulta que las células, cuando realmente sufren una transformación, una clona, ¿sí? Una mutación, doctores, la mutación que sufren, el cambio que se produce no solamente cambios en la célula, sino en toda su maquinaria para poder pasar desapercibido en el ciclo celular y poder entrar a la replicación y poder dar una neoplasia como tal. Luego entonces, doctores, una vez que se inicia la transformación de una célula benigna hacia una neoplasia, esta célula, doctores, ya no va a regresar a su forma normal, aún cuando quitemos el estímulo que lo haya desencadenado, ¿de acuerdo? Una vez que se inicia el estímulo y que se transforma esa célula, ya no podemos, doctores, regresarlo a que sea una célula normal. Ahora bien, doctores, las neoplasias. Todo mundo, doctores, allá afuera, incluso uno como médico termina diciendo tumor, doctores. La palabra correcta sería neoplasia. Pero la mayoría de las personas hablan de tumores y la gente, ustedes la van a escuchar a los pacientes que les dice, tuve un tumor pero era bueno y tengo un tumor pero es malo, fue malo y sigo en tratamiento, ¿ok? Entonces los pacientes igual lo ubican perfectamente, que pueden tener neoplasias benignas y neoplasias malignas, ellos lo dicen como tumores, ¿ok? Y entonces son tumor bueno para ellos y tumor malo para nosotros serían neoplasias benignas y neoplasias malignas. Ok, todas las neoplasias, doctores, tienen dos componentes. Todas las neoplasias, tanto las benignas como las malignas, van a tener dos componentes. El primer componente es el parénquima, doctores. El parénquima corresponde a las células de las cuales se originaron, ¿ok? Y el estroma, tanto en todas las neoplasias, corresponde, doctores, a la parte de tejido conectivo donde van a estar desarrollados los vasos sanguíneos que le van a permitir dar nutrientes y soporte a las neoplasias, doctores. ¿Hasta acá tienen dudas o preguntas? ¿Podría repetir el estroma, por favor? Sí, el estroma son los vasos sanguíneos y el tejido de sostén para la neoplasia. Es sobre lo cual se va a desarrollar el parénquima. Gracias. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Podría repetir el parénquima, por favor, doctora? El parénquima son las células de las cuales se originó la neoplasia o que dan origen a la neoplasia. De hecho, nosotros para poder nombrar neoplasias benignas o malignas, doctores de cualquier estirpe, nos basamos en el parénquima. ¿Sí? ¿Alguien más o ya no? ¿No? Creo que no. Ok. Ok, ahora, anteriormente el libro, doctores, les mencionaba que había dos lesiones que hacían como tal un nódulo o que era tejido nuevo y que eran lesiones no neoplásicas.
Actualmente, doctores, el único que se considera una lesión no neoplásica es el coristoma. El amartoma ya se considera una lesión neoplásica benigna porque se encontró que tiene alteraciones o tiene mutaciones genéticas, doctores, que sí se van heredando, ¿sí? Puede sufrir alguna transformación maligna, doctores, y originar una neoplasia fibroepitelial maligna. ¿Ok? ¿Qué es el coristoma? ¿Alguien sabe qué es el coristoma? Yo. Sí. El coristoma es un tejido ectópico, es decir, que está fuera de su sitio, pero sigue siendo tejido normal. Ok, entonces, gracias, Jaime. Un coristoma es eso, es tejido ectópico. El término coristoma es un término viejo, doctores, que realmente los médicos, pues ya bien viejitos, que yo creo que ya ni viven, lo utilizaban, ¿ok? Entonces todo el mundo ubicaba coristoma. Si nosotros ahora, por ejemplo, les decimos tejido ectópico, muchos de ellos no saben que está asociado un coristoma y el tejido ectópico, que es lo mismo. En lo único que difieren, doctores, es que un coristoma, por ejemplo, hace un nódulo, hace una lesión. Por ejemplo, la mama ectópica, ¿sí? La mama, cuando en axila tenemos pacientes que, por ejemplo, las pueden ver ustedes y se les hacen como bolitas de grasa, que se les ve que se les bota el pellejito en la axila y que de pronto se ven mal. Muchas de ellas es tejido mamario ectópico, doctores, ¿de acuerdo? Y anteriormente a todo eso se le llamaba coristoma. Cuando se daba el reporte, se reportaba como coristoma. Actualmente se prefiere llamarlo tejido ectópico. Es tejido normal, tiene todas las características de un tejido sano, doctores, pero la diferencia es que se dispone de tal forma que va a hacer nódulos y que va a abultar el tejido en el sitio donde esté originándose. En el caso de los amartomas, doctores, los amartomas son lesiones benignas también, en este caso son neoplasias benignas, pero la característica que tienen es que el tejido está desorganizado, es decir, no se va a disponer el tejido como de manera normal se dispone. Por ejemplo, en los anexos, en la piel, por ejemplo, vamos a ver, ustedes ya llevaron histología, tienen, por ejemplo, el pelo, el folículo piloso, doctores. Ese folículo tiene el músculo erector del pelo y aparte tiene su glándula sebácea. Eso sería lo normal en un anexo. ¿Qué es lo que pasaría en un amartoma, doctores? Veríamos folículos pilosos solitos, veríamos fragmentos de músculo erector, por otro lado, y en otro sitio veríamos, por ejemplo, el fragmento, el componente adiposo y el componente secretor de la glándula, doctores, del anexo. ¿Ok? Eso es un amartoma, es un tejido normal, pero la característica que tiene, doctores, es que todos los componentes que deberían de estar están revueltos, no siguen el orden que deberían de seguir. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, doctores, para nombrar a las neoplasias utilizamos diferentes formas. Las neoplasias, doctores, las vamos a nombrar primero, dependiendo si son benignas o si son malignas. Y sobre todo en las malignas, doctores, para poderlas nombrar utilizamos su origen histológico o su estirpe, doctores, ¿ok? Para que nosotros podamos nombrar a las neoplasias malignas. Las neoplasias benignas, doctores, son las más fáciles de nombrar. ¿Fáciles en qué sentido, doctores? Si nosotros como patólogos sabemos de qué tejido se está originando, vemos la neoplasia y vemos que todas sus características son benignas, doctores, entonces nosotros decimos, ok, esta es una neoplasia benigna y se originó de tal tejido, entonces yo la llamo así.
Para eso, doctores, se utiliza el sufijo oma, ya debieron haber ustedes leído. Entonces, de entrada, las neoplasias que terminen, ¿sí?, con el sufijo oma van a ser neoplasias malignas, con sus honrosas excepciones, doctores. ¿Cuáles son las excepciones? El melanoma, el linfoma, seminomas y algunas otras neoplasias que terminan en oma, pero que son neoplasias malignas, doctores. ¿Por qué ya no se hizo la modificación de los nombres en estas neoplasias? Porque, ¿sí? Doctora, tengo una duda. Es que cuando leí el libro decía que el oma se utilizaba para denominar a los benignos, las neoplasias benignas. Es que, bueno, no sé si se confundió porque lo dijo maligna. No, les dije que las neoplasias benignas terminan con el sufijo oma, con sus excepciones, como es el melanoma, el linfoma, el seminoma y otras neoplasias malignas que terminan con oma, pero que ya no se les cambió el nombre porque ya estaban muy acostumbrados a esa terminología. Y el cambiarle el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del melanoma, ustedes saben que el melanoma es una neoplasia maligna originada en los melanocitos, en las células névicas, doctores, y que es de las neoplasias más agresivas que podemos tener. Como todo el mundo, yo ubicaba perfectamente el término melanoma, y como nuevamente hay gente que no se actualiza, doctores, imagínense que de pronto no vamos a cursos, y en un curso dan a conocer que se cambió el nombre de melanoma por, no sé, carcinoma de células névicas, pigmentado, el nombre que a ustedes se les ocurra, ¿ok? Pero ya no es melanoma, ahora tiene un nombre diferente. ¿Y qué sucede si los médicos de nuestro pueblo no fueron al curso y no leen y no se actualizan? ¿Qué va a pasar cuando les llegue un paciente con el nombre nuevo de la neoplasia? Pues no va a tener ni idea que se trata del melanoma, que es una de las neoplasias más agresivas que existen. Pues el paciente, el doctor va a decir, ok, está bien, sí, pues vaya a quimio, a lo mejor me toca la quimio. O lo que terminan casi siempre diciendo, ay, este patólogo no sabe, no tiene ni idea. ¿Ok? Entonces, por eso hubo neoplasias que son malignas y que ya no se les corrigió el nombre. Y entonces ustedes van a encontrar neoplasias malignas que terminan con el sufijo oma. Afortunadamente, son las menos, doctores. Y se trata de las neoplasias que mucha gente ya ubica perfectamente para que no se confundan. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, utilizamos el sufijo oma y tenemos que ver la parte de la histología, de qué tejido se originó. Y en su libro viene el famoso cuadrito, que ya debieron haber leído, y que viene, de hecho, el tejido del cual se origina, les dice cómo se llama la neoplasia benigna y cómo se llama la neoplasia maligna, ¿ok? Y entonces les pone muchos ejemplos. Para esto, doctores, ustedes deben de saber cómo se le llama al tejido histológico, ¿sí? Al tejido donde se origina, la célula que da origen a esa neoplasia. Porque si ustedes no saben cómo se llama la célula, doctores, obviamente, aunque les pongamos el diagnóstico, a veces pueden no entenderlo. Y les pongo un ejemplo así muy burdo, pero les pasa a la mayoría de ustedes, de los estudiantes. El lipoma, ¿no? El lipoma, ¿dónde se origina, doctores? En el tejido adiposo, ¿no? Del tejido adiposo, ¿ok? ¿Cuál es la célula que se origina? La célula, ¿cómo se llama la célula del tejido adiposo? ¿El adiposito? Adiposito. Entonces, ¿cómo se tendría que, según que llamar la célula, la neoplasia? Adipoma, ¿no? Adipoma, ok, pues no, ¿verdad? Así me ponen todos.
¿Sí? Adiposoma, adipoma, no, doctores. En el caso del tejido adiposo, aunque su célula es el adipocito, ¿sí? Cuando ya forman tejidos grandes, se llama lipo de grasa, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama lipoma. ¿Cuál es la característica que debe de tener? Porque también nos pasa mucho que mandan los quirúrgicos, a veces hay pacientes que tienen lesiones en X parte del cuerpo y mandan el tejido adiposo, la grasa, lo mandan así y dicen lipoma. Y entonces cuando nosotros les reportamos en el diagnóstico y les ponemos tejido adiposo maduro, a veces bajan y dicen, esto es lo mismo que lipoma, o sea, póngame aquí que es un lipoma. No. ¿Cuál es la diferencia entre el tejido adiposo maduro y un lipoma? El tejido adiposo maduro es normal. El lipoma es una neoplasia que se originó, neoplasia benigna que se originó del tejido adiposo. Y como característica, doctores, tiene la formación de una pseudocápsula. ¿Ok? El tejido adiposo, todos tenemos tejido adiposo, doctores. Si nos abren el abdomen, todos tenemos un panículo adiposo. Todos. ¿Cuál sería la diferencia si en ese tejido adiposo, si en ese panículo adiposo nosotros tuviésemos un lipoma? Hagan de cuenta que esto que ustedes ven acá, todo esto fuera el tejido adiposo. Pero dentro de ese tejido adiposo, doctores, ustedes encuentran este nodulito que está bien hechecito y que se ve diferente al resto. ¿Por qué? Porque tiene algo que lo está delimitando. Ah, bueno, entonces cuando yo recibo el tejido adiposo y hago mis cortes y veo que hay un nódulo bien hecho, eso en automático, doctores, es un lipoma. Y yo les puedo decir en mi descripción macroscópica, la descripción macroscópica es lo que nosotros ponemos de cómo se ve la pieza. Yo les puedo decir, recibo tejido adiposo que mide 10 por 5, es amarillo, es lobulado, tiene hemorragia. A los cortes seriados se identifica un nódulo bien delimitado que mide 2 centímetros, ¿ok? Al corte es blando, es amarillo y es homogéneo, ¿ok? Entonces, ahí, doctores, eso es un lipoma. La diferencia entre el tejido adiposo y el lipoma es que el lipoma, si bien es cierto, es tejido graso, doctores, está delimitado por una pseudocápsula que si nosotros o ustedes entran, pueden palparlo y tocarlo y decir exactamente dónde está. Es la diferencia entre el tejido adiposo y un lipoma, doctores. El tejido adiposo es benigno, todos tenemos tejido adiposo, y el lipoma es una neoplasia benigna que se originó del tejido adiposo. ¿De acuerdo? Ok. Y en su libro vienen términos, doctores, que hacen referencia a estructuras, es decir, cómo es que nosotros la vemos con los ojos, doctores, no con el microscopio. Así, si yo recibo la pieza, ¿cómo es que yo describo esta pieza? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué características tiene? Y estos términos que vienen aquí, doctores, son básicamente para que podamos nombrar neoplasias benignas y malignas. Esto se refiere a formas, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, aquí en esta diapositiva, el primer término le cambié, doctores. Su libro dice adenoma, pero siempre les pasa lo mismo, siempre se me confunden y me dicen, es que adenoma es una neoplasia benigna que se origina en una glándula. Ojo, sí, pero no. ¿Por qué? Porque adenoma, si bien es cierto, puede ser una neoplasia que se origine en una glándula o puede ser una neoplasia que forme glándulas. Pero, doctores, cuando hablamos de neoplasias, y esto solamente, estos términos, recuerden que les estoy diciendo que son términos que utilizamos para darles nombre a las neoplasias, es decir, son formas que nosotros vamos a ver. Luego, entonces, doctores, el término adeno, entre paréntesis le puse con mayúscula adeno, para que no digamos adenomas, digamos adeno. El prefijo adeno, doctores, va a significar que forma glándulas. ¿Qué son las glándulas, doctores? Las glándulas son formaciones
circulares de epitelio habitualmente, doctores, que tienen una luz, ¿ok? Entonces, glándulas, doctores, son todas aquellas que van a tener una luz, doctores. Y entonces, si yo tengo una neoplasia benigna o maligna que forma glándulas, yo le voy a poner el prefijo adeno. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes vean una neoplasia con el prefijo adeno, significa que está formando al microscopio yo veo que forma glándulas. ¿De acuerdo? Un cistoadenoma. ¿Qué es, doctores? El cistoadenoma es un quiste. Cisto es quiste. Y adenoma puede, en ese término, doctores, tiene dos conformaciones. Que forme glándulas o que se origine de una glándula. Y les pone el ejemplo del ovario. Y les dice que las neoplasias más frecuentes en el ovario son los cistoadenomas. ¿Por qué se llaman cistoadenomas? Porque es una gran masa quística que se originó de una glándula. ¿Cuál es la glándula? El ovario. ¿De acuerdo? Ok. Los papilomas. Ok. El término así como tal papiloma es una neoplasia benigna, pero si nosotros lo utilizamos para darle un nombre a una neoplasia, hablamos de papilas, doctores. Y las papilas, su libro les dice que son proyecciones hacia la superficie. Habitualmente, doctores, parecen deditos, les dice digitiformes, parecen dedos o parecen crestas de gallo, doctores. ¿Por qué? Los papilomas habitualmente se van a originar en epitelios planos, doctores, ¿de acuerdo? O en un epitelio que dé hacia la superficie. Y entonces tenemos que si este es mi epitelio, ¿sí? Esta es la superficie de mi epitelio, las papilas se van a proyectar por encima del epitelio, ¿ok? Y a eso se le va a llamar papilomas, ¿ok? Y el siguiente término es pólipo. Los pólipos o lesiones polipoides, es decir, lesiones similares a pólipos, son todas aquellas lesiones que se proyectan hacia la luz de una víscera hueca, doctores, ¿de acuerdo? Son proyecciones de una mucosa. El requisito es que se proyecte mucosa, doctores. Mientras que les decía yo que el papiloma, las papilas, doctores, requieren que sea epitelio, no forzosamente mucosa. ¿Ok? Luego entonces, doctores, en esta imagen, esto lo que les está queriendo mostrar es precisamente la formación de papilas. Esta parte de aquí corresponde a la base de la lesión y todas estas puntitas, ¿sí? Son como deditos, como arborescentes, como si fuera un arbolito, las ramitas del árbol, doctores. Todas esas corresponden a papilas, doctores, macroscópicamente. Así es como nosotros vemos a los papilomas. ¿Ok? Esta es otra vista. Vean nuevamente, esta es la base de sección, es decir, de dónde quitaron la lesión. Y vean cómo tiene toda ella, tiene muchas formaciones como deditos, doctores. ¿Ok? Habitualmente esas formaciones tienen una consistencia incrementada, una consistencia aumentada por el epitelio del cual se están originando. Esta imagen, doctores, corresponde a una vesícula biliar. La vesícula biliar es una víscera hueca, doctores. Ajá, entonces les decía yo que es una víscera hueca y entonces el interior está revestido por mucosa, doctores. Esta mucosa, vean, tiene mucha característica estos granulitos amarillos, pero llama la atención de este lado, que es mucho más grande. Y que si vemos un acercamiento, vean, tiene muchos nódulos, pero doctores,
es mucho más grande y se está proyectando hacia la luz de la víscera, que es la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces, esto correspondería a un pólipo. Esto, doctores, es otro pólipo. Nada más que este es un pólipo de intestino. Entonces, así sobre la base que está puesto es el sitio de donde lo quitaron. ¿Ok? Este es el sitio de sección. Y esto es todo lo que se proyectó hacia la luz de la víscera hueca que corresponde al intestino. Las lesiones polipoides, o en este caso los pólipos, doctores, son exactamente iguales en estómago y en intestino, tanto delgado como en grueso, doctores. Son iguales las imágenes, ¿ok? Entonces, vean, en esta foto lo que les estoy mostrando es el sitio de sección, la base donde fue seccionada esta lesión polipoide del intestino. Cuando lo cortamos, doctores, macroscópicamente vemos el sitio de sección y vemos este tallito que es como si fuera el arbolito, como si fuera su tronco, y realmente eso correspondería, al verlo nosotros al microscopio, esta parte, este tallo, correspondería al estroma, doctores. A través de ese tallo está pasando o discurriendo los vasos sanguíneos que son a los que van a nutrir a la neoplasia o al parénquima de esa neoplasia. Ok. Ahora, ¿quién tiene en la mano su libro? Yo, doctora. Ok, Mónica. Ok. A ver. Dime el nombre de tus compañeros, Mónica. ¿Así al azar? Sí. Uy, ya te están soplando. Es que está aquí mi hermano. No sé, Saraí. Saraí. ¿Está Saraí o no está? Ya se nos fue. Uy, creo que ni vino a la clase, Saraí. No sé si sea yo, doctora. Yo soy Saraí Franco. ¿Franco? ¿Es Franco, Mónica? Sí. ¿Sí? Dice que sí, Saraí. Sí, aquí estoy, doctora. Ok, Saraí, ¿cómo se llama la neoplasia benigna que se origina en epitelio escamoso? ¿Epitelio qué, perdón, doctora? Escamoso. ¿No? No. Reyes. ¿Me habla mi doctora, perdón? Amanda Montejano Reyes. Okay. ¿Sería carcinoma epidermoide? Carcinoma epidermoide, no. Villaseñor Peralta. Villaseñor Peralta. ¿Me escuchó? Sí, Perdón. ¿escuchas? Es un papiloma. Es un papiloma. ¿Por qué es un papiloma, Camila?
por porque pues es que termina en oma, entonces yo, pues, es benigno, porque pidió el benigno, pues. Y el otro es ¿cómo se llama? Lo acabo de decir. ¿Cómo se llama? ¿Carcinoma? ¿El qué? ¿Carcinoma? No. A ver, primero, se los pregunté así porque así es como viene el libro, porque así es como lo traduce. El epitelio escamoso no existe, doctores, ¿ok? Lo que existe es el epitelio plano estratificado y puede ser queratinizado o no queratinizado, ¿de acuerdo? El epitelio escamoso no existe, no hay ninguno que se llame así, ¿de acuerdo? Le ponen hacia su libro porque la traducción en inglés es ¿cómo es epitelio escamoso en inglés? ¿Cómo les ponen? Santo Cristo, no estudiaron nada, muchachos. ¿Ese es Squamous o algo así, no? Squamous, ok. Entonces, por eso sí, por eso les ponen escamoso, porque lo traducen tal cual. Eso no existe, ¿ok? Epitelio no hay ninguno que se llame escamoso. Corresponde al plano estratificado no queratinizado o el plano estratificado queratinizado, ¿ok? A la epidermis, por ejemplo, a la piel. ¿Okay? Ese es el epitelio, el escamoso no existe. ¿Estamos? Normalmente, doctores, los epitelios planos estratificados, queratinicen o no queratinicen, doctores, son los que nos van a desarrollar papilomas, ¿ok? Son los que van a formar papilas. Las papilas como las que les mostré ahorita. ¿Ok? Y a ver, Alberto Millán. Bueno, sí. Bueno. Ok. Y, por ejemplo... Es que es horrible internet de la facultad, doctor. Que están viendo la tele. Ok, y, por ejemplo, si se origina de tejido fibroso... Puede ser, ¿cómo era? Rifa. No, rifa, rap. Fibroso, fibroma. ¿Eh? El fibroma. Fibroma, ok. Muy bien. Y, por ejemplo, Castañeda, dame. Sí. ¿Y el que se origina de los melanocitos? ¿Melanoma? No, ¿ven? Ahí está. ¿Ven por qué les estaba diciendo lo de los sufijos? Ok, a ver, ahorita les estoy preguntando solamente neoplasias benignas. ¿Sale? Yo, doctora, yo ese. ¿Tú ese sí lo leíste? Nada más que sé que tiene dos nombres. Bueno, así Sí. lo encontré en el libro, como Nebus o Mole. ¿Eh? Bueno, encontré que eres Nebus en Mole. Nebo. Oh, ¿Nebo? Oh, okay. Nebo. Doctores, todos los lunares que les vemos a los pacientes o que nos vemos nosotros, ¿sí? Se llaman nevos y son neoplasias benignas originadas de los melanocitos o de células névicas, doctores, ¿de acuerdo? Y la neoplasia maligna, acuérdense que les dije, ya no se le cambió el nombre porque todo mundo ya la ubicaba como la peor neoplasia que había. Entonces se quedó como melanoma
aunque termine en oma, pero todo mundo ya sabe que el melanoma es una neoplasia maligna originada de las células névicas o de los melanocitos. ¿De acuerdo? Tienen que leer ese cuadrito, doctores, ¿ok? Ese cuadrito es muy fácil. Nada más tienen que saberse el tejido histológico del cual se originaron para que ustedes puedan nombrar a la neoplasia que corresponda, ¿ok? Entonces, pasamos a... ¿Tienen dudas hasta acá o no? Doctora, yo nada más para corroborar, dijo que entonces en el libro que decía de como epitelio escamoso se refiere al plano estratificado, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿y hay algún otro cambio? Por ejemplo, aparte del escamoso, ¿hay algún otro cambio que se realice como en los nombres para igual saberlo y no confundirnos? No. ¿Solo ese? Okay, Sí, gracias. en los epitelios nada más ese, ¿ok? Ok, gracias. Porque lo traducen de escamios, ¿ok? Entonces se los usan así como escamos. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, doctores. Y entonces ya nada más 10 minutitos más. Las neoplasias malignas, ¿sí? O los tumores malignos, esos son a los que todo mundo conoce como cáncer, doctores. Y aquí es donde la cosa se complica un poquitín más. A las neoplasias malignas las dividimos en 3 grupos, doctores, o estirpes histológicas, dependiendo de la capa o del tejido de cual se originen. Recuerden ustedes, doctores, que embriológicamente tenemos 3 capas. Y de cada una de esas capas se va a originar ciertos tejidos del cuerpo. Luego, entonces, para que podamos nombrar neoplasias, doctores, tenemos que saber histología y tenemos que saber embriología. ¿Por qué? Porque dependiendo de la capa histológica que se haya originado, va a ser el estirpe a la cual pertenezca la neoplasia. Las estirpes que podemos tener, doctores, son 3 estirpes. La primera que no está anotada aquí porque no la vemos aquí, doctores, es la estirpe linfoide, la de los ganglios linfáticos. Y lo vemos hasta la parte de, precisamente cuando vemos ganglio linfático. ¿Por qué lo ponemos aparte y no lo metemos acá, doctores? Porque sucede que la neoplasia maligna, ¿sí? Solamente se llama de un modo y se llama linfoma, ¿ok? Entonces, por eso no los metemos acá. Tenemos la primera estirpe, que es la estirpe linfoide, y se llaman linfomas, las neoplasias malignas. No las podemos nombrar de otra manera. Lo que es importante, doctores, en las neoplasias, en las otras estirpes, son la estirpe epitelial y la estirpe mesenquimatosa. Entonces, ¿qué necesitamos saber aquí? Tanto de la estirpe epitelial como de la estirpe mesenquimatosa, saber de qué capa embriológica se originaron para que yo pueda decirle si es epitelial o si es mesenquimatoso, doctores. Recuerden ustedes nuevamente que los tejidos epiteliales y mesenquimatosos vienen de las 3 capas embriológicas. Y dependiendo de la capa embriológica de la cual se haya originado, van a ser epiteliales o mesenquimatosos, doctores, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, para nombrar a las neoplasias malignas, doctores, necesitamos saber qué estirpe tienen. Y una vez que sabemos su estirpe, es decir, histológicamente de dónde se originó, de un epitelio o de tejido mesenquimatoso, doctores, tenemos que ver qué aspecto da. Y para esto vamos a utilizar nuevamente, sobre todo en los casos epiteliales, doctores, vamos a utilizar los términos adeno, cisto, papiloma o papila y pólipo, doctores. ¿Ok? ¿Por qué aspecto es lo que vemos o cómo se ve la pieza desde que la recibimos? ¿De acuerdo? Entonces,
La parte importante y que debemos de saber, doctores, es que si nosotros sabemos que se originó de un epitelio o que se originó de un tejido mesenquimatoso, es el sufijo que le vamos a agregar, es decir, la terminación. Todas las neoplasias malignas que se hayan originado en un epitelio, doctores, que sean de origen epitelial, van a recibir el nombre de carcinomas. Y el término en sí, carcinoma, significa neoplasia maligna de estirpe epitelial. Si la neoplasia se originó de un tejido mesenquimatoso, doctores, se va a denominar sarcoma. Y entonces, sarcoma significa neoplasia maligna de origen mesenquimatoso. Y ahora, ¿qué les tengo? El decir carcinoma y el decir sarcoma significa maligno, epitelial o mesenquimatoso. Pero les tenemos que decir de dónde se originó, de qué tipo de tejido se originó específicamente, doctores. Para ello, tenemos que ver las características que hace, el aspecto que toma y en el caso de los sarcomas, doctores, cómo se disponen sus células para que le podamos otorgar el nombre correcto a ese sarcoma. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Ok. En su libro viene, en la parte de neoplasias mesenquimatosas, doctores, vienen los sarcomas de músculo liso y de músculo estriado. ¿Saben cómo se dice estriado en etimologías? Todos saben, voy a preguntar. Rhabdo. Rhabdo, ok, Rodolfo, gracias, rhabdo. ¿Y cómo se dice liso? Leyo. Leyo, mioma. Ok, leyo, leyo, ok. Liso es leyo, estriado es rhabdo. Entonces, el músculo, ¿de qué origen es, doctores? ¿De qué estirpe es? Epitelial. Mesenquimatosa. Mesenquimatoso, ok. El músculo... Mío. Oh. Ok, el mesénquima, sí, el músculo es mesénquima, doctores. Es tejido mesenquimatoso. Entonces, para nombrar a las neoplasias malignas, ¿qué palabra vamos a utilizar? Sarcoma. Sarcoma. Muy bien, sarcoma. Y entonces, si yo les pregunto cómo se llama la neoplasia maligna originada en músculo liso, ¿cómo se dice el músculo en etimología? Mío. 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 Okay. Mío. ¿Cómo se llama Mío. la neoplasia maligna de músculo liso? Leyo, mío, sarcoma, ¿no? De sarcoma. Leiomyosarcoma. De músculo y sarcoma de maligno mesenquimatoso. ¿De acuerdo? Y si es maligno de músculo estriado, Rhabdomiosarcoma. rhabdomiosarcoma. Si le ponen rhabdosarcoma está mal. ¿Ok? Es un sarcoma estriado. Eso no existe. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes le ponen rhabdomiosarcoma, eso sí existe. Rhabdo estriado, mio de músculo, sarcoma. Neoplasia mesenquimatosa maligna del músculo estriado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y si yo les pregunto cómo se llama la neoplasia benigna del músculo estriado, ustedes dicen rhabdomioma, rhabdo de estriado, mio de músculo, oma de neoplasia benigna. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá, doctores?
No, doctora. ¿No? Seguros, ya lo entendieron. Es un tema muy largo y no acabaríamos, doctores, ¿ok? Entonces necesito que se lean esa tabla. Y si tienen dudas de la tabla, la siguiente clase me van a hacer saber todas sus dudas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué no se llama así? ¿Ok? ¿Por qué se le pone esta determinación? ¿Por qué de este no existen malignas? ¿Por qué de este no existen benignas o al revés volteado? ¿De acuerdo, doctores? Entonces, pero necesito que lean ese cuadro y necesito que lean el capítulo. No nada más vengan a ver qué pescan. ¿Sale? ¿Ya no hay preguntas? Yo tengo una pregunta, pero no es de esta parte. Es de la parte de lesiones no neoplásicas. ¿Cuál era la que ya no se consideraba no neoplásica? El amartoma. Ya es una neoplasia benigna. ¿Alguien más? ¿No? Ok, doctores. Entonces vamos a dar por terminada la clase y los veo el jueves, ¿verdad? Nos toca clase, Pablo. Sí, el jueves. Ok, entonces los veo el jueves, por favor, doctores. Cuídense y que pasen buena tarde. Doctora, yo tengo una duda. ¿Vamos a hablar de los tumores mixtos o para la siguiente clase? Para la siguiente clase. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Buena tarde, doctores. Descansen. Hasta luego, doctora. Buen día. Doctora, buen día. Buena semana, doctora. Buenas tardes.